Buenas tardes, mi nombre es Yarelis Ruiz, soy musicóloga y el día de hoy les traigo una ponencia más allá de lo tradicional, la armonía impresionista y otras técnicas del siglo XX. El estudio y el conocimiento que los músicos tenemos sobre la armonía clásica o el estudio de la música clásica se basa en tres siglos fundamentales: el barroco, el clásico y el romántico. Este periodo también es conocido como el periodo de la práctica común porque fue cuando surgió y se desarrolló la armonía tonal. Sobre todo estamos hablando desde 1650 hasta 1900. Me atrevería a afirmar que es un problema casi mundial que el estudio de la música del siglo XX se haya relegado a un segundo plano, sobre todo en los ámbitos académicos y escolares, ya sea en apreciación musical, en historia de la música, en solfeo, en contrapunto, y bueno, armonía no es una excepción. La disolución del sistema tonal abrió dos grandes caminos en la historia de la música. El primero fue una extensión de los principios ultracromáticos, terminando, en mi opinión, en el desarrollo del sistema dodecafónico a través de los 12 sonidos de la escala. El segundo camino que tomó la música del siglo XX fue una reacción precisamente a estos excesos del cromatismo, lo que dio paso a que muchos compositores comenzaran a estudiar la música pretonal, ya sea Edad Media, ya sea el Renacimiento, y también se volcaran hacia el estudio de las músicas tradicionales de sus respectivos países o de otros países, a las músicas folclóricas, tratando de buscar nuevos materiales. A través del cantar del siglo XX, estas dos corrientes, por supuesto, se fueron ramificando en numerosas corrientes, en numerosas direcciones. Podemos hablar de innumerables estilos, innumerables filosofías, innumerables prácticas compositivas individuales, nacionales, regionales. Además de la furiosa velocidad con que estas tendencias tuvieron como expansión, comparado con la música de siglos anteriores, fue muy rápido como sucedió todo esto. Esta riqueza, esta diversidad, esta rapidez de tantas corrientes musicales en un mismo siglo es un reto para la musicología. Ha traído también problemas a la hora de poder sintetizar, codificar todos estos estilos e incluso definir las tendencias que prevalecieron. Estamos en 2020, han pasado 20 años después de que comenzara el siglo XX y aún nos estamos haciendo muchas preguntas musicales en referencia a esta etapa. En esta conferencia trataré de dar una visión general de uno de los estilos que, en mi opinión, más influyó a la música latinoamericana del siglo XX, que es el impresionismo. Aunque el mismo comenzó a desarrollarse a finales del XIX y también se extendió durante el siglo XX. Lo que expondré a continuación está muchas veces basado en análisis, en escuchas analíticas individuales propias, ya que, como les dije anteriormente, es muy difícil encontrar esta información en los libros dedicados al tema, aunque sí los hay, y los hay muy buenos. Quiero que escuchemos esta pieza.
esta obra que escucharon un fragmentito, les puse un fragmento también de la partitura, es La chica con el pelo de oro. Pertenece a los preludios, el libro 1 de Debussy. El impresionismo supuso un alejamiento de los principios formales de la música y una fascinación por el uso del color, expresado en la instrumentación y en el uso del ritmo y de la armonía. Claude Debussy, que es esta obra de este compositor, es uno de los compositores que hizo algunas de las más grandes contribuciones a la evolución del pensamiento musical del siglo XX. Él logró hacer una música accesible al oído tonal, que no resultara tan extraña comparada con los siglos anteriores, pero desafiando expectativas tonales tradicionales. Y de los elementos más novedosos dentro de su música están las escalas y las estructuras de los acordes, que vamos a tratar de ilustrar en el siguiente ejemplo que ustedes escucharon. Quisiera que trataran de responder lo siguiente. ¿Se puede escuchar una tonalidad clara en esta obra de Debussy? El primer acorde, ¿qué tonalidad sugiere? Cuando hablo del primer acorde, estoy hablando de re, si, sol, mi, sol, si, re, que aunque no está verticalmente, podemos considerarlo como un acorde de la forma horizontal que está escrito. Cuando ustedes analizan esta partitura, evita Debussy su centro tonal a través del uso de cuáles acordes. Si pudieran analizar armónicamente este fragmentito, ¿cuáles acordes está usando que no se siente tan fuerte el uso de una tonalidad clara? Quisiera que se fijaran en el compás 2 y 3, hay una pequeña semicadencia. Sin embargo, esta semicadencia es plagal, se está evitando el uso de la dominante, se está usando cuarto y primero. Y la dominante en el compás 5, ¿qué sucede con esta dominante? Normalmente las dominantes tienden a resolver hacia una tónica, en este caso no resuelve, por lo que realmente cuando uno escucha la obra y analiza la partitura, no parece una dominante porque no tiene una resolución. Las respuestas a estas preguntas que les estoy pidiendo que se hagan, las podemos encontrar en el análisis de los materiales de la música. Pero ¿qué materiales? En el análisis de las nuevas escalas, de los nuevos ritmos y de la armonía. Entonces quiero hablarles un poquito, comenzar a hablarles de las escalas, cómo se usan, qué materiales se están explotando. Y vamos a comenzar con las escalas modales y las pentáfonas. Una de estas reacciones a la saturación cromática del 19 fue un interés renovado hacia los modos que marcaron la Edad Media, que marcaron el Renacimiento. Y vamos a recordar un poquito esos modos, que eran 7. El Ionian, que después evolucionó hacia el modo mayor. El Dorian, el Dórico, el Frigio, el Lidio que empieza en Fa, el Mixolidio que empieza en Sol, el Aeólico que empieza en La y después evolucionó a lo que serían las escalas menores naturales, y el Locrian, que es el que empieza en Si. También quiero hablarles un poquito de las escalas pentáfonas, recordarles las escalas pentáfonas, que estas escalas también se explotaron bastante durante el siglo XX, sobre todo en el impresionismo. Las pentáfonas que tratan de evitar el uso del Fa y del Si, empiezan en Do, Re, Mi, Sol, La. Empieza en Do. Y una escala muy curiosa que me encontré, que también es parte de
las estructuras que se usaron durante este siglo es la escala de Hirayoshi. Es una escala que se basa en la música folclórica japonesa. Me gusta mucho la sonoridad de esta escala pentatónica. Suena así. Vamos a escuchar Nuance de los nocturnos, es parte de los nocturnos de Debussy, y a partir de la partitura y de lo que van a escuchar, quisiera que se preguntaran en qué modo pentatónico está basado este fragmento. También quisiera que se detuvieran a analizar cómo está armonizado el pasaje, cuáles son los acordes que se utilizan dentro de estas estructuras pentatónicas, que más adelante, no les estoy adelantando nada ahora porque más adelante vamos a ver un poco estas cuestiones. También quisiera hablarles de las escalas sintéticas. Estas escalas anteriores que hemos discutido, tanto las modales como las pentatónicas, de alguna forma sí estuvieron presentes en las músicas anteriores, en las músicas de la práctica común, por ejemplo, o en la música folclórica. Ahora, las escalas sintéticas son completamente nuevas y porque son aquellas escalas creadas por los compositores para crear una pieza o varias piezas musicales. Algunos de los ejemplos de las escalas sintéticas es la de los tonos enteros, creada por Oliver Messiaen. La escala octatónica, creada por Rimsky-Korsakov, y realmente fue muy popular dentro de la música de Igor Stravinsky. Fue dada a conocer por Igor Stravinsky. Y la escala heptatónica también bastante utilizada, popularizada por Claude Debussy. Incluso la escala de tonos enteros, que fue creada por el compositor Messiaen, fue muy ampliamente utilizada también por Debussy y realmente creo que es una de sus favoritas. Veamos un ejemplo del uso de esta escala en el preludio Boiles. Este preludio tiene una forma ternaria, A-B-A. La primera y la tercera secciones están basadas en la escala de tonos enteros y la sección del medio está construida sobre una escala pentatónica. Usando esta escala pentatónica, solo está usando las teclas negras del piano. Ahora, verticalmente, la escala de tonos enteros tiene muy pocos intervalos perfectos, por lo que esto se hizo muy atractivo, fue muy atractivo armónicamente para los compositores, ya que podían explotar la ambigüedad tonal. La verticalidad de esta escala se conoce como los acordes de tonos enteros y sería algo así: sobre do, sobre re, sobre mi, mi sol si, o mi sol do, porque si no existe, fa la do, y bueno, así sucesivamente. Como se darán cuenta, realmente los acordes perfectos no son muy abundantes dentro de esta escala. Otra escala que fue muy utilizada por Debussy es la híbrida, la lidia mixolidia, sostenido 4, bemol 7, y suena así: fa
fa sostenido, si bemol, y esta escala híbrida se puede construir a partir de cualquiera de las notas del piano, de do, re, mi, fa sostenido, sol, la y si bemol, o sea, a partir de todas las notas que constituyen esta escala híbrida. Escúchenla, sobre todas las notas. Esta escala híbrida sobre re, sobre mi, sobre fa, sobre sol, sobre la y sobre si. Vamos a ver algunos ejemplos en la música real del uso de esta escala híbrida lidia-mixolidia. Y les traigo un fragmentito de Petrushka de la danza rusa de Stravinsky. También el preludio número 1 de Kienan usó al límite el cromatismo. Este tipo de obra vale decir que son las que darán pasos al uso extensivo del dodecafonismo. Vamos a hablar un poco de la armonía y la estructura de los acordes durante esta época. La construcción del acorde por tercera, quería referirme un poco a esta construcción, que es cuando se le empiezan a añadir terceras al acorde. Realmente es una técnica que se usó en épocas anteriores, en la práctica común. Por ejemplo, si tenemos el quinto grado, a partir del re, el quinto grado de do mayor, a partir del re le agregamos una tercera, fa, y sería quinto con séptima, y de ahí se le pueden seguir añadiendo terceras. La novena, sol, si, re, fa, la oncena, la trecena, sol, si, re, fa, la, do, mi, y eso es lo que me refiero cuando se extiende el acorde. Se extiende, en este caso lo estamos extendiendo por terceras. En algunas ocasiones, cuando se están extendiendo estos acordes, los compositores deciden omitir algunas notas. Por ejemplo, en el quinto con oncena, ellos quitan la quinta porque la oncena y la quinta hacen una disonancia. El re, que es la quinta, que es sol, si, re, y la oncena, que es el do. Entonces, mejor quitamos la quinta y queda así. Por ejemplo, si un acorde está en posición fundamental y en el registro grave, los mismos son frecuentemente omitidos. Dependiendo del contexto, dichas omisiones pueden alterar la percepción de la tonalidad del oyente. Tenemos este ejemplo que les muestro acá. En este ejemplo, en el ejemplo A y B, se pueden escuchar claramente la trecena del acorde, por supuesto. Podemos quitar también las notas del acorde de la mano izquierda, podemos quitar las notas del medio y quedaría así. También se siente que es trecena. Sin embargo, en el ejemplo C, que sería esto, se podría tomar como un acorde de quinto 7 con la sexta añadida. Esto de añadir la sexta, recordemos que es una práctica común también en la armonía tradicional. Se conoce como las dominantes con sextas sustitutivas.
Entonces, por eso me refiero a, dependiendo del contexto de donde esté el acorde, dependiendo de eso, es por lo que podemos tomar. Si puede ser, por ejemplo, en este caso, un acorde con trecena o no, o un acorde donde se le añade la sexta. La extensión del acorde por terceras fue no muy común antes del siglo XX, aunque en ocasiones, por supuesto, nos podemos encontrar con este tipo de extensiones, sobre todo en el clasicismo y en el romanticismo, con Schumann, Chopin y Beethoven, y fundamentalmente acordes de dominante. Sobre todo fueron común el quinto con novena, el quinto con trecena y el quinto con oncena, un poco menos frecuente. La extensión del acorde por tercera se convirtió en una característica armónica de la música del siglo XX, cuando se usaron la extensión por terceras en todos los acordes, no importa que no fueran dominantes. Y sobre todo en el impresionismo se explotó esta característica mucho. Escuchemos y veamos el siguiente fragmento de El Rigodón de Ravel para mostrarles en la música propiamente dicha lo que quiero decirles. Si analizamos un poquito de cerca esta partitura, pueden ver cómo no solamente es importante el uso de las extensiones por terceras en el quinto grado, sino en el cuarto y el segundo grado, que en este caso sería el subdominante. Estos acordes funcionan como formas de hacerle como una neblina a la tonalidad, que no se sienta tan fuerte la tonalidad. Además, le da un uso bastante colorístico, bastante de color a la armonía. Estos acordes se conocen en este contexto como acordes altos, ya que las normas tradicionales de resolución no aplican acá, no resuelven de la forma en que resolvían estos acordes en siglos anteriores. Es interesante cómo en los dos primeros compases se usan los acordes en su posición fundamental, pero en los siguientes compases se comienzan a usar las inversiones. Entonces es otra posibilidad que tienen armónicamente, no solamente usarlos en su posición fundamental, sino como inversiones. Otro de los fenómenos de los que les quería comentar un poco es de la poliarmonía. Un poliacorde, por supuesto, es la base de lo que se usa en la poliarmonía. ¿Y en qué consiste un poliacorde? Es el sonido simultáneo de dos o más acordes de diferentes áreas armónicas. Los componentes de los poliacordes se llaman unidades acordales. Por ejemplo, en un piano podemos tener dos unidades acordales, una en la mano derecha y uno en la mano izquierda. Y eso es lo que forma el poliacorde. Se pueden construir varios tipos de poliacordes. Aquí les estoy mostrando un ejemplo, desde los más suaves hasta los más disonantes. Por ejemplo, tenemos el primer poliacorde que haría así. El segundo poliacorde que haría así. El tercer poliacorde sería este. Y el último poliacorde sería este. Quiero, antes de continuar, la forma correcta de cifrar los poliacordes puede ser lo mismo horizontal, como les estoy mostrando en esta partitura, o vertical. Este primer ejemplo se podría tomar como un poliacorde hecho a través de la armonía extendida por terceras. Entonces está en ese umbral de, es un poliacorde, puede ser un poliacorde o puede ser un acorde de segundo grado con trecena. Podríamos tomarlo de estas dos maneras. Sin embargo, los siguientes acordes, el segundo ejemplo, al tener características cromáticas, al tener una alteración, sí es considerado como dos unidades acordales separadas. Y el tercer acorde logra una sonoridad aún más distante, ya que existe más de una octava entre, como ustedes pueden ver,
el la de la mano izquierda y el mi bemol de la mano derecha. El último ejemplo de poliacorde es lo que se denomina en la armonía contemporánea un split third chord, o sea, cuando se usa simultáneamente una tríada mayor y menor. La forma correcta de notar los poliacordes, ya les comenté, puede ser vertical u horizontal. En este ejemplo que les quiero mostrar a continuación del uso de poliacordes, esto sería ya de una forma dentro de una obra. Me parece interesante el movimiento contrario que se forma en las voces. Por ejemplo, tenemos en la derecha, vamos a buscar la soprano. Mi, re, mi, fa, sol, fa, mi, do, mi. Y la voz superior de la mano izquierda va a hacer los mismos movimientos, pero de forma contraria. Esto me parece muy interesante. Mi, en vez de mi, re, sería mi, fa. Mi, fa, mi, fa, mi, re, do, re, mi, sol, sol, mi. Este movimiento contrario pasa cuando ustedes utilizan poliacordes que tienen un semitono o una tritono entre sus notas fundamentales. Por ejemplo, en el primer acorde tenemos el la bemol, en la voz inferior de la mano izquierda, y el la natural en la voz inferior de la mano derecha. Si ustedes están usando dos poliacordes que comienzan en notas cromáticas, es muy probable que les vaya a salir este movimiento contrario tan interesante. Cuando los poliacordes también tienen una inflexión cromática contrastante, también les va a surgir este movimiento contrario. Y estos acordes todos cumplen con esas características. Por eso se está dando el movimiento contrario. Porque, por ejemplo, digamos, en el quinto acorde, tenemos en la mano derecha la, do sostenido, mi. Sin embargo, en la mano izquierda se está usando el do natural. Y eso es una inflexión armónica diferente. Por tanto, todos los acordes clasifican con estas características y por eso se formó este movimiento contrario. Es una técnica muy interesante que se puede usar en sus composiciones, en el caso de que sean compositores. Quisiera que escucharan el uso del split third chord en esta obra de Milhaud que se llama Églogue. Quisiera mostrarles este ejemplo muy interesante. Es una obra de Bartók, se llama Play Son, está en los microcosmos número 105, y es el uso del contrapunto imitativo, una técnica fundamentalmente clásica, pero en un pasaje completamente bitonal. Veamos, mejor dicho, escuchemos. A pesar de este uso súper clásico de un contrapunto imitativo, la impresión es de una completa ambigüedad tonal por el bitonalismo que se está usando. Podemos ver que en la mano derecha no aparece nada en la armadura de clave, mientras que en la izquierda aparece fa, do, sol, re sostenido en la armadura de clave. No me atrevo a afirmar qué tonalidad sería cada uno, pero por supuesto son dos tonalidades diferentes. Entonces tenemos estructuras de escalas, de las que ya les hablé un poquito. Tenemos estructuras de acorde, cómo conectamos eso en la música del impresionismo, en la música del siglo XX. En la armonía tradicional, ¿qué pasaba? Podíamos doblar notas, podíamos hacer inversiones de acorde, extendíamos la armonía usando séptimas, usando tercera. No obstante, hacíamos todas estas cosas y aún escuchábamos una tonalidad muy clara. Por ejemplo, si tocamos, estamos extendiendo el acorde, sol, si, re, fa, do mayor, quinto, 7. Estamos doblando el do en este caso o triplicando el do.
entendemos perfectamente que es la escala de Do mayor. Ahora, en la armonía del siglo XX, muchas veces la referencia a las escalas es la prioridad de los compositores hacer esta referencia dudosa a través de la construcción de acordes, y otras veces se toma la misma como una referencia importante a la hora de construir acordes, ya que no serán los acordes clásicos mayor, menor, aumentado o disminuido. El jazz es interesante, que es uno de los géneros que tiene estas escalas propias. Por tanto, el fenómeno armónico es muy parecido en el jazz y en la música del siglo XX. Y yo les recomendaría, si quisieran buscar alguna similitud, que consultasen el libro de Mark Levine, The Jazz Theory Book, escrito en 1995, para que entiendan mi punto armónico. En el siguiente ejemplo les quiero mostrar las 5 posibilidades más comunes de construcción de acordes en una escala pentatónica, o solo por poner un ejemplo de los más comunes. Nótese que se usaron todas las notas de las escalas, las 5 notas que tiene la escala pentatónica, para construir los acordes en cuestión. El primer acorde sería o sonaría así. El segundo acorde sonaría así. Está un poquito difícil de tocar, pero en este piano. El tercer acorde sonaría así. El cuarto acorde. Y el último acorde, que es el más disonante de todos. ¿Qué sucedió aquí? Les voy a hacer una pequeña explicación. En el primer acorde sería una tríada mayor, agregada, sexta y novena. El segundo acorde sería un grupo de quintas justas. El tercero es un grupo de cuartas justas. El quinto es un quinto con novena, y la novena, es importante, está en la soprano. Y el sexto es un clúster diatónico. ¿Qué quiere decir esto? Está construido por segundas, a partir de segundas. Los compositores interesados en la armonía contemporánea pueden realizar ejercicios usando estos acordes, estos 5 acordes, estas 5 estructuras sacadas de la escala modal, en otros modos, como a modo de ejercicio les recomendaría. En el siguiente ejemplo de la Catedral Sumergida, pueden ver cómo Debussy construye estas estructuras de acordes, o basados, no específicamente las que les expliqué, pero sí estructuras de acorde respetando el modo pentatónico, con una estrecha relación entre el modo pentatónico y las estructuras de los acordes que él está usando. Vamos a hablar un poco también de la armonía cuartal y la armonía secundal. La armonía cuartal es muy simple, es una sonoridad derivada por el aglutinamiento de cuartas, mientras que la armonía quintal es una sonoridad construida a base de quintas. La armonía cuartal se puede ver en la siguiente obra de Hindemith, sonata para flauta número 2, y vamos a escuchar el fragmentito mientras vemos un poco la partitura.
fijaran en el primer acorde, que es una resolución, perdón, no es una resolución, es una inversión de sol, do, cuarta, fa, si. Entonces, a partir de estas 4 cuartas se hace una inversión. Y en este espíritu de utilizar a partir de acordes construidos sobre cuartas está la obra. Sus cuartas y sus resoluciones, en este caso. Les invitaría a que analizaran este fragmentito. Ahora realmente no tenemos mucho tiempo. Por otro lado, la armonía secundal es aquella basada en las estructuras de cuarta por segunda, como ya habíamos comentado anteriormente. Ha sido muy común la armonía secundal en la práctica de la música del siglo XX. Veamos el siguiente fragmento de la obra de Finney, Playing Tag, de 24 invenciones para pianos. Más extremo de la armonía secundal es el de los clusters. Esta técnica fue acuñada por el compositor Henry Cowell, quien en sus primeros experimentos con este uso extremo de la armonía secundal les indicó a los intérpretes que tocaran con el puño, con los codos, incluso con el brazo entero. Este va a ser el último ejemplo del día de hoy, que veamos este ejemplo de una obra compuesta por el propio Henry Cowell y se llama Las mareas de Manaún. Pudieron escuchar la armonía secundal, estos clusters son muy intensos a la hora de evitar el centro tonal. Muchísimas gracias, esto es todo por hoy. Agradezco que me hayan acompañado durante estos casi 40 minutos. Espero que se hayan llevado una idea de más o menos cómo funcionaba la armonía, sobre todo con los acordes y las escalas en el siglo XIX, sobre todo en el impresionismo y también en el siglo XX. Muchísimas gracias.